vamos a ver hoy el caso de los factores cuadráticos irreducibles. Entonces, ¿qué es un factor cuadrático irreducible? Solo para entender esto, ¿se acuerdan que cuando hice el repaso de la factorización, dijimos que la idea es escribir una expresión cuadrática como el producto de dos lineales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan que ese era el objetivo, verdad? Escribir una expresión cuadrática como el producto de dos factores lineales. Y de ahí vienen todas las técnicas de factorización que ustedes aprendieron, ¿sí? Bueno, yo aquí en particular, pues analicé una, vaya. Pero existe un caso en el cual esto no es posible realizar. Para poder realizar esto, se debe cumplir que b al cuadrado menos 4 por a por c debe ser mayor o igual que 0. A esto le llamamos nosotros el discriminante de la expresión cuadrática. Entonces, se debe dar esta condición. Si no se da esta condición, entonces no es posible escribir esto. Por supuesto, acá pensando en que los coeficientes son números reales, por supuesto, ¿verdad? Porque se podría escribir en los complejos. Acá todo esto, pensando en que P, Q, R y S deben ser números reales. Si el discriminante no es mayor o igual que 0, entonces no podríamos hablar de eso. Entonces, si b cuadrado menos 4 por a por c es menor que 0, entonces decimos que la expresión es, irreducible. La expresión es irreducible. Por ejemplo, ¿sí? Ejemplo de expresiones irreducibles. X al cuadrado más 1, ¿sí? No se va a poder escribir nunca de esa manera, ¿sí? En este caso, no existe, esto no se puede escribir usando ese producto, ¿eh? Un producto de dos binomios, donde dos expresiones lineales, donde los coeficientes sean reales. Esta, por ejemplo. También, por ejemplo, x cuadrado más x más 1. Si ustedes verifican, cada una de esas tiene como discriminante un valor menor que 0, ¿sí? En el primer caso, pues el coeficiente A es igual a 1, el coeficiente B es igual a 0 y el coeficiente C es igual a 1. Entonces queda prácticamente menos 4. Acá el coeficiente B es igual a 1, entonces queda 1 menos 4, queda menos 3, son irreducibles, ¿está claro? Ya no se pueden factorizar más, ¿sí? Quedan cuadráticas. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Entonces, en los casos generales, pues esto es lo que buscamos. Ahora, si el discriminante es negativo, entonces decimos que es una expresión cuadrática irreducible, ¿sí? Entonces, vamos a decir, la expresión es cuadrática irreducible. Ese nombre le vamos a dar. Entonces, ya que tenemos esto, hablemos del caso, ahora sí hablemos del caso 3. El caso número 3. Y el caso 3 para las fracciones parciales es cuando el denominador es un producto de factores cuadráticos irreducibles diferentes. Y entonces ahí van a empezar a ver cuál es la diferencia entre el caso 1, 2 y el caso 3 y el caso 4, ya podríamos intuirlo, ¿verdad? Porque el caso 4 va a ser cuando los factores cuadráticos irreducibles sean repetidos, ¿sí?
Porque se acuerdan que el caso 1 eran factores lineales diferentes. El caso 2, factores lineales repetidos, ¿sí? O sea, con exponente, pues. El caso 3 son factores cuadráticos irreducibles diferentes. Y el caso 4 van a ser factores cuadráticos irreducibles, pero con potencia, ¿sí? Repetidos. Bueno, entonces la técnica dice que por cada factor, ¿sí? Por supuesto, cuadrático irreducible, ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Se agrega. ¿Por qué digo se agrega una fracción? Porque el objetivo es escribir la fracción como una suma de fracciones. Entonces a la suma de fracciones se agrega una fracción de la forma ax más b partido ax cuadrado más b por x más c. Entonces vean la diferencia con las fracciones que se agregaban en el caso 1 y el caso 2, en las que el numerador era una sola constante. Ahora, para el caso de los factores cuadráticos irreducibles, lo que se agrega, sí, la fracción que se agrega tiene como numerador una expresión lineal. ¿Está claro? Antes era de una sola constante, ahora es una expresión lineal, que involucra una variable, ¿sí? Esa es la diferencia. Ejemplo. Evaluar la integral 2x cuadrado menos x más 4 partido x cubo más 4x por dx. Muy bien. Entonces, en los tres casos que hemos visto, se habla de que el denominador sea un producto, ¿sí? Es decir, escribir el denominador como un producto. En este caso está dado como una suma, entonces escribir una suma como producto, eso prácticamente es la herramienta de la factorización. Entonces el primer paso siempre va a ser factorizar el denominador. Bueno, entonces vamos a factorizar el denominador. El denominador. Muy bien, entonces, ¿qué reconocen a la hora de querer factorizar? Factor común, muy bien. Hay factor común, x, factor de x cuadrado, más 2, ¿sí? Más 4. Más 4. 2 al cuadrado. ¿Sí? Va. 4. Bueno, ahora, el factor x cuadrado más 4, si verificamos el discriminante, se dan cuenta que es un valor negativo, ¿sí? B es 0, A es 1, C es 4, entonces quedaría menos 16, ¿sí? El factor es irreducible. Eso significa que ya no puedo simplificarlo más, ¿está claro? ¿Sí? Ya no puedo factorizar esta expresión. Si fuera negativo, entonces sería una diferencia de cuadrados. Eso es distinto, pero en este caso es positivo. Ahí tienen cuidado, porque a veces comete uno el error y dice, bueno, x cuadrado más 4, diferencia de cuadrados. No, no es diferencia, es suma. Sí, es suma. Es irreducible, ya no se puede factorizar más. ¿Está claro? En los reales, ¿sí? Podríamos escribirlo como un producto de esta forma, pero P, Q, R y S probablemente sean números complejos, pero en los reales ya no se puede. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿qué dice la técnica? Dice, por cada factor irreducible, en ese caso, pues hay un factor lineal diferente y un factor cuadrático, irreducible. Entonces, aquí tengo de los dos casos, ¿verdad? Este corresponde al caso 1 y este corresponde al caso 3. ¿Está claro? Entonces, no necesariamente solo hay de un caso. Pueden haber incluso podrían haber de los 4 casos, pues, ¿sí? Bueno, entonces, empecemos entonces. La idea es escribir la fracción como una suma de fracciones. Entonces, la fracción es 2x cuadrado menos x más 4 partido x cubo
más 4 por X como una suma de fracciones. Y entonces cada caso lo que hace es agregar fracciones a la suma de fracciones. Como el primer factor es lineal, entonces vamos a agregar una fracción de la forma a partido X. ¿Está claro? En el numerador solo aparece una constante y en el denominador el factor lineal. Pero ahora tenemos un factor cuadrático irreducible. Entonces la técnica dice, por cada factor cuadrático irreducible agregue una fracción. En el denominador está el factor, ¿sí? La misma expresión. Pero en el numerador, vean la forma que va a tener ahora el numerador, va a ser una expresión lineal, ya no solo una constante. En este caso tendría que agregar b por x más c, ya que usé a. ¿Está claro? Y entonces la idea sería escribir esta fracción como esta suma de fracciones, ¿sí? Hace falta determinar quién es a, quién es b y quién es c. Entonces para eso vamos a hacer la suma de fracciones. Bueno, hagamos la suma de fracciones. El denominador va a ser el mínimo común múltiplo de los denominadores, pero en este caso, como son diferentes, va a ser el producto de los dos. Entonces tendríamos x multiplicado por x cuadrado más 4, ¿sí? Ahora hacemos la suma de fracciones. X por x cuadrado más 4 dentro de x, se cancela x y queda x cuadrado más 4 por a. Eso es a, x cuadrado más 4, más x por x cuadrado más 4 dentro de x cuadrado más 4, se cancela el factor cuadrático irreducible y queda x por bx más c, ¿sí? Eso sería bx más c por x. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No? Como el factor es cuadrático irreducible, agregamos una fracción en donde el denominador va a ser el factor cuadrático irreducible y el numerador una expresión lineal, ¿sí? Bien, ahora vamos a ordenar los términos del numerador. Creo que lo podemos hacer de una vez. A por x al cuadrado, aquí aparece b por x cuadrado, puedo factorizar x, lo voy a hacer de una vez. Eso sería a más b, que tendrían como factor a x cuadrado. Y luego, aquí aparece a por 4 y aparece b por x, c por x, perdón. Entonces sería más c por x más 4 por a. Y el denominador, esta expresión, pues no es más que la factorización de x al cubo más 4 por x. Bien, entonces tenemos dos fracciones. Ahora el denominador es igual. Yo quiero que los numeradores sean iguales, ¿sí? Quiero que presten atención, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, escribir estas fracciones que se agregan, ¿sí? Para el caso de los factores lineales, que en el numerador hay una constante, y para el caso de los factores cuadráticos irreducibles, que en el numerador sea lineal, entonces el numerador siempre va a ser de menor grado que el denominador. Eso sí siempre va a ser así, siempre y cuando la fracción original sea propia, ¿sí? Pero eso siempre va a ser propio. Eso siempre va a ser propio. Muy bien, entonces igualemos las dos fracciones. Los coeficientes de x al cuadrado deben ser iguales. Entonces, eso va a ser verdadero solo si a más b es igual a 2. ¿Está claro? ¿Sí? El coeficiente de x debe ser igual que el coeficiente de x. ¿Qué quedaría? C debería ser menos 1. Y lo que no depende de x, que en este caso es 4 veces a, debe ser igual que lo de que no depende de x acá, que es 4. Y entonces nos queda un sistema de ecuaciones a resolver para a, para b y para c. Acá inmediatamente pues c es igual a menos 1. Eso quedó inmediato, ¿sí? Acá fácilmente podemos despejar a, es igual a 1, y ya que tenemos el valor de a, entonces el valor de b sería 1 también. Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de a, el valor de b y el valor de c.
Lo que queda ahora es sustituirlos en las fracciones parciales que representan esta integral. Entonces, esta fracción, ahora regresamos a la integral. ¿Sí? Bueno, podemos llegar acá, ¿va? Esto sería entonces la integral de... Ahora en vez de la fracción que escribimos, a partido x, que sería 1 partido x más, y acá sería más b por x más c, sería 1 por x más c, que es menos 1, partido el factor irreducible, ¿va? La expresión irreducible. Y entonces esa es la integral ahora. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces ahora nos queda integrar esa función. Bueno, la primera se va inmediata. Esa está en la tabla. Pero la segunda tiene la forma de x cuadrado más 4. Solo hagámoslo mentalmente. Si lo intentamos hacer por sustitución, entonces la derivada nos queda 2 por x. Pero arriba queda x menos 1. ¿Qué hacemos con ese menos 1? Entonces lo que podemos hacer es separar la fracción en dos fracciones. ¿Sí? Entonces, ya que está de esta forma, entonces una estrategia para resolver esta integral, si no se puede hacer de forma inmediata, es separarla ahora en la suma de dos fracciones. ¿Sí? Y la otra sería menos, ¿verdad? Menos 1 partido x cuadrado más 4 por dx. ¿Sí? Se separa en la suma de dos fracciones. El denominador es el mismo y la resta de los numeradores. ¿Está claro? ¿Sí? Por eso dije, las fracciones acá son la clave, ¿verdad? Tienen que manejar muy bien el tema de fracciones porque de eso depende todo. Separo la fracción en la resta, en este caso la resta de dos fracciones. ¿Está claro? Bueno, la primera ya habíamos dicho que es inmediata. Bueno, entonces la de en medio la vamos a hacer por sustitución. ¿Está claro? ¿Sí? Por sustitución. Va. Hagámoslo mentalmente, pero voy a escribirlo. De todos modos lo voy a escribir. Para esta, si u es x cuadrado más 4, ¿qué será de u? 2 por x por dx. Aquí tengo x, falta el 2. Y entonces la sustitución nos va a quedar 1 sobre u. ¿Está claro? Entonces la integral va a ser el logaritmo natural de u. Pero como hace falta un 2, va a ser un medio del logaritmo natural. ¿Está claro eso? Sí. Vaya, ya no lo voy a escribir todo. Eso va a ser, entonces, primitiva de 1 partido x, logaritmo natural del valor absoluto de x, más esta, después de hacer la sustitución, está claro que queda du partido u por un medio. ¿Sí? Entonces eso va a ser un medio del logaritmo natural de u, que es x cuadrado más 4. ¿Sí? Eso porque logré completar el diferencial. Para eso sirvió esta x que está aquí arriba. Solo hacía falta un 2, ¿verdad? Que lo completé con el 1 medio. ¿Sí? Se los voy a poner ahí para que lo vean. Aquí hace falta un 2 y lo completo con 1 medio. Y así ya tengo completo el diferencial. ¿Está claro? Al modo que al hacer la sustitución de u sobre u, ¿sí? Es el logaritmo natural de u por 1 medio. ¿Vamos bien ahí? Bueno. Menos, ¿y quién es la primitiva de 1 partido x cuadrado más 4? Un medio de la tangente inversa de x medios. Muy bien. Más una constante de integración. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Vaya. Bueno, miren esta expresión que está aquí, esta expresión x cuadrado más 4 nunca va a ser negativa. ¿Está claro? Porque x cuadrado siempre es positivo y
al sumarle un número positivo. Otro número positivo va a ser positivo. Entonces, el valor absoluto ahí está de más, ¿está claro? Y luego, el exponente que está aquí, este exponente, por las propiedades de los logaritmos, esto que está multiplicando va a ser el exponente, ¿verdad? ¿Sí? Pasa a ser el exponente. Entonces, podría simplificar todavía esto un poco. ¿Sí? Y la suma de logaritmos después es el logaritmo de un producto. ¿Sí? Entonces eso va a ser el logaritmo del valor absoluto de x por la raíz cuadrada de x cuadrado más 4 menos 1/2 de la tangente inversa de x medios más c. Bueno, ahí está. ¿Sí? Aquí quedó un valor absoluto multiplicando. Propiedades de logaritmos. Propiedades de logaritmos dice: el logaritmo natural de a elevado a la n es igual a n por el logaritmo natural de a. Propiedades de logaritmos. ¿Sí? Entonces aquí tengo un medio que sería el que está tomando el valor de n y esto que es la base a. Solo que el valor absoluto va a desaparecer. El valor absoluto desaparece porque lo que está aquí siempre es positivo. Y entonces es esto el argumento del logaritmo elevado a un medio. ¿Sí? Esto elevado a n. En ese caso, y al elevar a un medio es raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Se puede dejar así? Se puede dejar como está arriba, sí, pero abajo estaría simplificándolo, ¿verdad? Ustedes procuren simplificar. ¿Sí? Cuando se pueda simplificar, procuren simplificar. Bueno, entonces vamos al caso número 4. Seguimos siempre con factores cuadráticos irreducibles. Ya explicábamos cómo reconocer que un factor es cuadrático irreducible. Para los que acaban de entrar, algunas expresiones cuadráticas las podemos escribir como un producto de expresiones lineales. ¿Sí? De aquí todas las técnicas de factorización que ustedes aprendieron. Pero existe un caso de expresiones cuadráticas, aquellas cuando el discriminante es negativo, que las convierte en expresiones cuadráticas irreducibles que ya no se pueden factorizar más, por eso son irreducibles. Aquí hay dos ejemplos de dos expresiones cuadráticas que, aunque ustedes procuren y hagan cualquier técnica, nunca van a lograr encontrar números reales para formar el producto de expresiones lineales. ¿Sí? Puede ser en otro campo, pero en los números reales no. Muy bien. ¿Cuántos casos son? 4. ¿Sí? Pero no son difíciles de memorizar, porque prácticamente yo los separo en dos. Hay expresiones lineales, factores lineales, ¿sí? Y factores cuadráticos irreducibles. Esos son los dos casos. Ahora, el caso 1 y el caso 2 corresponde a factores lineales. Uno es cuando son diferentes, y el caso 2 cuando son repetidos. Tienen exponente. ¿Sí? Luego el caso 3 y 4 corresponden a factores cuadráticos irreducibles. Uno es cuando son diferentes, ¿sí? Y el otro es cuando sean repetidos. Es decir, que tengan exponente, ¿verdad? Caso 4. Entonces, cuando el denominador es un producto de factores cuadráticos irreducibles repetidos. ¿A qué se refiere con que sea repetido? Entonces, la técnica dice que por cada factor cuadrático irreducible repetido, es decir, que tiene exponente, ¿sí? Por eso les decía yo ayer, el caso es, yo lo separo en dos casos, pero el libro tiene 4, entonces lo hice así porque si están siguiendo la lectura del libro, para que lo puedan reconocer. Pero solo hay dos casos, los lineales y los cuadráticos irreducibles. En el caso de los lineales, el caso 1 es cuando R vale 1, ¿sí? Cuando el exponente es 1. Por eso es que el 1 y el 2 son similares. El caso 1 solo es un caso especial del caso 2. Y el caso 4 es el caso general y el caso 3 es un caso especial del caso 4. Ahí agregamos R fracciones de la forma, ¿sí? R fracciones
A por X más B. Vamos a hacer un poco más grande la letra, no, va a quedar amontonado. A por X más B partido AX cuadrado más BX más C. A ese le voy a poner 1 más A 2X más B2 partido AX cuadrado más BX más C. ¿Qué creen que va ahora? Al cuadrado, muy bien. Más. Y así hasta llegar a sub RX más B sub R partido AX cuadrado más BX más C elevado a la R. ¿Sí? Son R fracciones las que agrego. Por cada uno agrego R fracciones. ¿Sí? Aquí está lo que les digo. Espero que me capten, ¿verdad? Si R es igual a 1, entonces solo se agrega una fracción. Y ese es el caso 3. ¿Sí? Pero bueno, ahí está dividido en cuatro casos. Entre más ejemplos, mejor, ¿verdad? Ejemplo, entonces. Ejemplo. Evaluar la integral indefinida 1 menos x más 2x cuadrado menos x cubo dividido dentro de x por x cuadrado más 1 al cuadrado. Bien. En este caso, el denominador ya está factorizado. ¿Está claro? Si no estuviera factorizado, entonces el primer paso hubiera sido factorizar el denominador. Entonces en este caso ya está factorizado el denominador. ¿Está claro? Bueno, entonces reconozcamos qué hay en los factores del denominador. Aparece un factor lineal y aparece un factor cuadrático irreducible. El factor lineal no tiene exponente, entonces voy a agregar una fracción. El factor cuadrático irreducible tiene exponente 2, entonces tengo que agregar 2 fracciones. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien, entonces, como ya está, ¿sí? ya no vamos a factorizar, ¿sí? Ya está factorizado. ¿Está claro? Un factor del denominador va a ser del caso 1 y el otro es del caso 4, si quisiéramos separarlo en los casos. Entonces, escribimos la fracción 1 menos x más 2x cuadrado menos x al cubo partido x cuadrado más 1 al cuadrado. Por el factor lineal agregamos una fracción. ¿Cuál es la fracción que agregamos? A partido x. Y por el factor cuadrático irreducible, como el exponente es 2, vamos a agregar 2 fracciones. ¿Cuáles serían las fracciones? Las fracciones tienen la forma, en el numerador va una expresión lineal, ¿sí? Y el denominador, ¿qué sería? X cuadrado más 1, ¿está claro? ¿Y la otra fracción cómo sería? Díctenme. Más dx más e dividido x cuadrado más 1, entonces al cuadrado. ahí está, el denominador al cuadrado. ¿Está claro? Y si fuera al cubo, entonces agregamos una tercera fracción y el denominador elevado al cubo, o así progresivamente hasta llegar al valor de r. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿ahora qué sigue? Ya hicimos 3 ejemplos antes de este. ¿Qué seguiría? La suma de fracciones. Muy bien. Efectuar la suma de fracciones. X por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Muy bien. Los factores, ¿sí?, se escriben una sola vez con el exponente más grande. ¿Está claro? Por eso no hago x por x cuadrado más 1 por x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí?
Este factor es el mismo, entonces solo se copia una vez con el exponente más grande. Eso es para encontrar el mínimo común múltiplo. Muy bien. X por x cuadrado más 1 al cuadrado partido x. Se cancela x y queda x más 1, x cuadrado más 1 al cuadrado por a. Eso es a por x al cuadrado más 1 al cuadrado más. ¿Sí? Mire, solo voy a, antes de seguir. Y de esa parte nos la brincamos, pero bueno. ¿Cuánto es el grado del numerador? 3, ¿va? Eso es evidente. ¿Cuánto es el grado del denominador? ¿Ah? 4 es el grado del denominador. A ver, ¿quién da más? 5. ¿Quién da más? A nadie más, ¿verdad? 5, ¿verdad? Porque al elevar este binomio al cuadrado, el grado del denominador, del grado sería 4. Y al multiplicar por x, el grado del 5. ¿Está claro? La fracción es propia, sí. Pero el grado del denominador va a ser... El grado del denominador va a ser 5. ¿Está claro? No voy a olvidar eso, verificar si la fracción es propia o no, antes de empezar a trabajar. ¿Qué significa eso? Por favor, atienda. Eso significa que después de resolver esta sumatoria, esta suma de fracciones, el numerador va a ser de grado 4. ¿Está claro? Porque el denominador tiene grado 5. De la suma de fracciones parciales siempre va a quedar una fracción propia. ¿Sí? Y para que sea fracción propia, en la fracción propia van a aparecer todos los casos posibles, ¿verdad? Todos los términos, ¿sí? Hasta el máximo grado. Como el denominador es de grado 5, el numerador va a ser de grado 4. ¿Está claro? Aunque en este caso sea de grado 3, pero ya sabemos qué va a pasar con el otro, ¿verdad? Terminemos pues. Ahora sí. X por x cuadrado más 1 al cuadrado partido de x cuadrado más 1 se cancela un factor de x cuadrado más 1 por bx más c. Bx más c multiplicado por x cuadrado más 1 más x por x cuadrado más 1 al cuadrado partido de x cuadrado más 1 al cuadrado se cancela el cuadrado y queda solo x por dx más e. ¿Sí? ¿Dudas? Vamos bien ahí. Suma de fracciones de diferente denominador, mínimo común múltiplo, y luego aplicamos el algoritmo para la suma de fracciones. Y ahora simplifiquemos la expresión que está arriba, agrupando términos semejantes. Bueno, yo creo que primero hay que operar, ¿verdad? Antes de ir a simplificar. Binomio al cuadrado, teorema del binomio de Newton, y luego multiplicamos por a. X cuadrado al cuadrado es x cuarta por a x cuarta. 2 veces x cuadrado por 1 por a, 2 por a, x cuadrado. 1 al cuadrado por a es a. ¿Está claro? Bien. Ahora, el producto de este binomio y luego por x. ¿Sí? B por x cuadrado, bx cubo. Por x, bx cuarta. ¿Sí? Luego, ¿qué seguiría? C por x cuadrado, cx cuadrado por x, cx cubo. Luego, seguiría bx por una, bx por x, bx cuadrado. Y luego, ¿cuál me falta? C por una, c por x, cx. Más dx cuadrado más e por x. Muy bien. ¿Está? Bueno. Ahora sí ya podemos agrupar los términos semejantes, factorizar, ¿sí? Todos los que sean acompañados de x cuarta, a y b. A más b tienen como factor a x cuarta, ¿sí? Los que tienen como factor x cubo
solamente cx cubo, ¿verdad? Ahora, los términos cuadráticos. 2 por a más b más d tienen como factor ax cuadrado, ¿sí? Los términos lineales, y factorizamos x, c más e tienen factor ax, y el único término independiente pues sería a. Bueno, entonces el denominador sigue siendo el mismo, x cuadrado más 1 al cuadrado. Lo que sí es cierto es que los factores cuadráticos irreducibles, como el numerador es una expresión lineal, va a hacer que las expresiones sean un poco más grandes, ¿sí? Eso sí va a pasar. Sí van a quedar mucho más extensas las expresiones. Pero la estrategia es la misma, ¿verdad? Solo hay que hacerlo con cuidado, despacio, fue lo que les recomendaba ayer, ¿verdad? Hacerlo despacio, con cuidado, paso por paso, escriban todo, no se salten pasos, ¿sí? Bueno, queremos que esta fracción sea igual que esta fracción. Los denominadores son iguales. Queremos que los numeradores sean iguales. Para que los numeradores sean iguales, los coeficientes de cada término del mismo grado deben ser iguales. Es decir, el coeficiente x cuarta debe ser igual que el coeficiente x cuarta. El coeficiente de x cubo igual que el coeficiente de x cubo y así sucesivamente. Pero acá no aparece término cuadrático de grado 4. Porque el coeficiente es 0. ¿Sí? Entonces el coeficiente de x cuarta debería ser 0. A más b debería ser igual a 0. ¿Sí? Luego, el coeficiente de x al cubo acá es menos 1. Allá es c. Entonces, c debería ser menos 1. El coeficiente del término cuadrático 2a más b más d debería ser igual que el coeficiente del término cuadrático acá, que es 2. El coeficiente del término lineal c más e debería ser igual a menos 1. Y el término independiente, que es a, debería ser igual que el término independiente acá, que es 1. ¿Sí? De acá inmediatamente c debe ser menos 1 y a debe ser 1. ¿Está claro? Ya que sabemos esos valores, entonces si a es igual a 1, b debería ser menos 1. ¿Sí? Ya que sabemos el valor de a, bueno, y si c más e es menos 1, como c es menos 1, e debería ser 0. ¿Sí? E va a ser 0, porque c más e debe ser menos 1, y como c es menos 1, ¿sí? Entonces menos 1 más e igual a menos 1, entonces e debería ser 0. Y como ya sabemos a, ya sabemos b, nos hace falta d. A es 2, bueno, a es 1. 2 por 1 menos 1, eso es 1. Entonces pasa a restar, entonces d debería ser 1. Muy bien. Ya tenemos todos los coeficientes. ¿Está claro? Regresamos a la integral entonces. ¿Sí? Ahora ya podemos hacer la integral. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? La integral sería entonces la integral 1 menos x más 2x cuadrado menos x cubo dividido x cuadrado más 1 al cuadrado. Aquí están las fracciones. A partido x, pero a es 1. Bueno, entonces sería 1 partido x más b por x más c. b es menos 1 y c es menos 1. Tendríamos entonces
menos x menos 1 partido x cuadrado más 1, más. Y el último sería d por x más e. D es 1 y e es 0. ¿Sí? Entonces sería x partido x cuadrado más 1. Y todo esto al cuadrado por dx. Bien, ahí está ya dividida la fracción en una suma de fracciones. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ahora hay que hacerla. ¿Sí? Ahora hay que resolverla. La primera es inmediata. ¿Sí? La tercera fracción, hagámoslo mentalmente. Si hacemos una sustitución, si tomamos lo que está dentro del paréntesis como u, la derivada es 2 por x y aquí arriba aparece ya x, solo hace falta un 2. Esta sale por sustitución. ¿Sí? Ahora esta otra si no. Esa la vamos a separar en dos. ¿Sí? La vamos a separar en dos. Entonces, eso sería la integral de 1 partido x, ¿sí? Más, bueno, aquí es menos, ¿verdad? ¿Sí? Menos. Después no se me vaya a perder. Voy a separarla en dos, pero voy a conmutar las dos fracciones. Entonces quedaría primero 1 partido x cuadrado más 1 y luego quedaría x partido x cuadrado más 1 más x partido x cuadrado más 1 al cuadrado por dx. ¿Está claro? Separé esta fracción en esta suma de fracciones. ¿Sí? No se pierden ahí, ¿verdad? Esta fracción se separó en la suma de fracciones. Se los voy a ahí enmarcar para que... Porque hice una conmutatividad también. Esto que está acá, esta fracción, la separé en esta suma de fracciones, pero conmuté las fracciones. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Muy bien. Vaya, ¿para qué hice eso? ¿Por qué lo hice así? Porque resulta que estas dos fracciones, para las dos fracciones voy a hacer la misma regla de sustitución. ¿Sí? Voy a tomar el mismo valor para hacer la regla de sustitución. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser la sustitución que vamos a escoger ahí? Lo voy a poner aquí aparte. La sustitución va a ser de x cuadrado más 1. Y el diferencial sería 2 por x por x. Entonces, en los dos casos, así como lo hice el pasado, ¿verdad? Hace falta un 2, ¿verdad? Y aquí quedaría un medio. Aquí hace falta un 2 y aquí lo completo con un medio. ¿Está claro? ¿Sí? Y entonces, la primera sustitución me va a quedar, como es 2 por x, ya está completo el diferencial, me va a quedar du partido u. ¿Sí? Y esta otra me va a quedar du partido u cuadrado. Las dos son inmediatas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces hagámosla de una vez. Primitiva de 1 partido x, logaritmo natural del valor absoluto de x. Muy bien. La primitiva de 1 partido x cuadrado más 1, esa también es inmediata, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? Esa es inmediata. ¿Está en la tabla? Esas de las que ya deben saber de memoria. Tangente inversa. Tangente inversa de x. Así de una vez. ¿Sí? Tangente inversa de x. Aunque es un caso particular de esta, ¿va? Pero realmente es el caso de la tangente inversa de x. Bueno, ahora como ya hicimos esto, de regreso a esta. Al hacer la regla de sustitución, entonces me queda du partido u. Entonces la primitiva sería, a ver, ¿quién sería? Logaritmo natural de u. Pero como u es x cuadrado más 1, entonces sería menos un medio del logaritmo natural de x cuadrado
más 1. Más. Y aquí, al completar esto, ¿sí? Para completar el diferencial, entonces me va a quedar du partido u cuadrado. ¿Y quién es la primitiva de du partido u cuadrado? Esa, ya le hice ya 3 ejemplos pasados esta semana, ¿sí? ¿Quién es la primitiva de du partido u cuadrado? Yo les dije que se la memorizaran. 1 partido u y queda negativo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya se los dije que la memorizaran. Busquen, están en un ejemplo de ayer y en 2 ejemplos de la semana pasada. ¿Sí? Ya les dije, memorícensela, porque va a aparecer bastante, ¿va? Si no, pues escríbanlo como u a la menos 2 y luego aplican la regla de la potencia, 1 partido menos 2 más 1 por u elevado a la menos 2 más 1. ¿Sí? Y les va a quedar menos 1 partido u. Bueno, pero u es x cuadrado más 1. Entonces les va a quedar negativo, ¿verdad? Menos 1 medio de 1 partido x cuadrado más 1. Y ahí está, ¿sí? El valor absoluto lo podríamos quitar. Aquí podríamos quitar el valor absoluto, ¿sí? Y si quieren escribirlo como raíz cuadrada, y si quieren ponerlo como 1 sobre raíz cuadrada, pero el valor absoluto sí lo podemos quitar, porque x cuadrado más 1 siempre es positivo. Miren, son 2 casos, yo los separo en 2, ¿verdad? El caso de los factores lineales y el de los factores cuadráticos irreducibles, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tomar el denominador, eso es después de haber tomado el denominador y haber factorizado el denominador. Entonces, lo primero que tenemos es esto, una fracción de la forma Rx partido Q sub X por dx, eso es lo que tenemos, ¿sí? Donde Rx y Q sub X son polinomios, ¿sí? Lo que hay en el numerador y en el denominador son polinomios. Y el grado del numerador debe ser menor que el grado del denominador. Tiene que ser una fracción propia, ¿sí? Y el grado del numerador debe ser menor que el grado del denominador. Eso es importante. La fracción tiene que ser propia. Es decir, una fracción propia. Si la fracción no es propia, entonces hacemos antes una división larga para pasarlo a la forma de un polinomio más una fracción propia. ¿Está claro? Eso sería lo primero. Bueno, entonces, ya estando en esta forma, entonces factorizamos el denominador. ¿Está claro? ¿Vamos bien ahí? Factorizamos el denominador. ¿Qué puede pasar a la hora de factorizar el denominador? Si vamos hasta la expresión mínima, a lo más que podamos reducir en la factorización, van a aparecer factores lineales y factores cuadráticos irreducibles. ¿Está claro? Eso es lo que esperaríamos. Entonces van a haber factores lineales, ¿sí? Que son de la forma ax más b, y van a haber factores cuadráticos irreducibles. ¿Cuáles son esos? Esos son de la forma ax cuadrado más bx más c con b cuadrado menos 4 por a por c negativo. ¿Está claro? Factores lineales y factores cuadráticos irreducibles, ¿sí? De esos dos van a quedar después de factorizar. Entonces, en el caso de que sean factores lineales, hay 2 casos, ¿sí? El caso 1, ¿sí? Que sean diferentes. ¿Está claro? Y el caso 2, que sean repetidos, ¿sí? Bueno, en el caso 2, entonces es porque aparece elevado a la r. Esa es la diferencia con el caso 1.
El caso 1 es que sean diferentes. El caso 2 es que tiene exponente. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es escribir la fracción como una suma de fracciones. ¿Está claro eso? ¿Cuál es el objetivo? Muy bien, escribir la fracción como suma de fracciones. Muy bien. Entonces, si son factores lineales, ¿sí?, lo que vamos a hacer es agregar, en cada caso le vamos a agregar fracciones a la suma de fracciones. Entonces, ¿aquí qué agregamos? Aquí agregamos simplemente a partido a x más b. ¿Está claro? Porque lo que estamos haciendo es escribiendo la suma como suma de fracciones. Entonces, por eso estoy agregando aquí, por eso estoy escribiendo que agregamos una fracción como esta. ¿Está claro? Ahora, y si está repetido, ¿qué agregamos? R fracciones. De la forma a partido A1 partido a x más b, A2 partido a x más b al cuadrado hasta a sub r partido a x más b a la r. ¿Sí? ¿Está claro eso? Si ustedes son observadores, pues prácticamente el caso 2 abarca el caso 1, cuando r es igual a 1. ¿Está claro? Cuando r es igual a 1, entonces solo se agrega la primera fracción. ¿Sí? Pero bueno, está separado en dos casos, así lo saben estudiar bien en el libro. Pero en este caso, pero prácticamente son o lineales o cuadráticos irreducibles. Y si son cuadráticos irreducibles, pues otra vez, el caso número 3, se trata de que son diferentes. Entonces, ¿qué agregamos? Agregamos una fracción de la forma a x más b partido el factor cuadrático irreducible, o la expresión cuadrática irreducible más bien. ¿Está claro? ¿Sí? Solo se agrega una fracción, ¿sí? Si no tiene exponente. Ahora, si tiene exponente, aquí está en el libro como caso número 4, entonces tendríamos ax cuadrado más bx más c elevado a la r, ¿sí? Entonces, ¿qué agregamos? ¿Qué agregamos? A ver, ¿qué agregamos? Aquí en este caso no agregamos una fracción, sino que agregamos r fracciones. ¿Sí? Y en cada fracción aparece pues en el denominador la expresión cuadrática irreducible y va aumentando el exponente por cada una. Más hasta AR por X más BR AX cuadrado más BX más C al la R. ¿Está claro? Bueno, ahí hay un resumen, un pequeño resumen de todos, de los 4 casos, ¿sí? Lo importante no es, miren, tratar de aprendérselo todo de memoria no es fácil. Apréndanselo por patrones, ¿sí? ¿Son lineales o son cuadráticos irreducibles? ¿Sí? O tiene exponente o no tiene exponente el factor. ¿Está claro? ¿Sí? Si tiene exponente, agrego r fracciones y el denominador va aumentando el grado progresivamente, el exponente progresivamente hasta r. Si no tiene exponente, solo se agrega 1. ¿Sí? Lo mismo para el caso de los factores cuadráticos irreducibles. La diferencia va a ser o que tenga exponente o que no tenga exponente. Si tiene exponente, agrego r fracciones y el denominador, que va a ser la expresión cuadrática irreducible, va aumentando su exponente progresivamente hasta el valor de r. Y la diferencia en los cuadráticos irreducibles y los lineales es el numerador. ¿Sí? Si es lineal, el numerador solo es una constante. Si es cuadrático irreducible, el numerador tiene la forma de una expresión lineal. ¿Está claro eso? Eso es lo que tienen que memorizar, ¿sí? Y aprender bien. Bueno, y ahí ya tienen suficientes ejemplos.